Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a empezar con el tema 5, fuerzas y movimiento, de tercero de la ESO. Fuerza y movimiento. Tenemos que preguntarnos primero, ¿qué es una fuerza? ¿De acuerdo? Y una fuerza es cualquier acción que aplicada sobre un cuerpo sea capaz de producir o una deformación. Cuando yo tengo, por ejemplo, barro y lo aplasto, lo deformo. Esto se conoce como el efecto estático, o un cambio en el estado de movimiento. Si yo tengo un cochecito de juguete y lo empujo, el cochecito de juguete empieza a moverse. Estaba parado y ahora se está moviendo, luego se ha producido un cambio en el estado de movimiento. ¿De acuerdo? Pues repetimos. ¿Qué es una fuerza? Cualquier acción aplicada sobre un cuerpo que me provoque o deformación o cambios en el estado de movimiento. Bien. Cuando hablamos de cambio en el estado de movimiento, hablamos de efecto dinámico. La fuerza es una magnitud vectorial y esto es fundamental, ¿vale? Es una magnitud vectorial. Y su unidad en el sistema internacional es el Newton, letra N mayúscula, en honor a Isaac Newton. Bien, ¿por qué he dicho que es fundamental el que la fuerza sea una magnitud vectorial? Muy simple. Si yo necesito saber la masa de un objeto, pues 3 kilos. 3 kilos, no necesito indicar nada más, el número y la unidad, 3 kilos. Sin embargo, si yo necesito saber la fuerza que se le aplica a un objeto, 10 newton, con 10 newton no queda definida la fuerza con la que yo le aplico a un objeto. Necesito decir, vale, he ejercido una fuerza sobre un cuerpo de 10 newton hacia la derecha, hacia la izquierda, he tirado el cuerpo hacia arriba, he empujado el cuerpo hacia abajo. O sea, necesito saber esa fuerza cómo se ha aplicado, su dirección, su sentido. Y eso lo conseguimos con un vector, que no es más que un segmento orientado, una flecha. Bien, esto obviamente lo tenemos que controlar. Muy, muy, muy importante. ¿Vale? Aquí hemos representado un vector. Hay una línea de puntos negra y dentro de la línea de puntos hemos pintado en azul un vector, que no es más, insisto, un segmento orientado con una flecha. Vale, pues la magnitud, o sea, lo largo que es la flecha, lo que mide la flecha se conoce como el módulo. Hacia dónde apunta la flecha es el sentido. Donde empieza la flecha se conoce como el punto de aplicación y la recta que contiene la flecha se conoce como la dirección. Luego, para que quede correctamente definida la magnitud fuerza, necesito indicar el punto donde la aplico. Obviamente, si estoy empujando la pizarra, pues mi dedo justo ahí es el punto donde la estoy aplicando. El módulo, o sea, ¿qué cantidad de fuerza estoy ejerciendo? Pues estoy empujando hacia adentro con una fuerza de 10 newton. Estoy empujando hacia adentro, luego el sentido es hacia adentro. Y la dirección perpendicular a la pizarra, ¿vale? Luego, muy importante. Muchas veces es común confundir dirección y sentido. O sea, si vamos una carretera de un pueblo A a un pueblo B, la carretera es la dirección. Y ahora yo puedo ir sentido hacia el pueblo B o sentido hacia el pueblo A. Eso es el sentido. ¿De acuerdo? Muy bien, repito, esto clave. Esto se pregunta en los exámenes siempre. Bien, existen fuerzas por contacto, cuando empujamos, por ejemplo, y fuerzas a distancia, como el peso. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos. Si yo sobre todo este rotulador, que no lo voy a soltar porque se me va a romper, cae. ¿Y por qué cae? Porque la Tierra está tirando de él, con una fuerza que se llama fuerza peso. Pero la fuerza no está en contacto con el polígrafo no está en contacto. Luego es una fuerza a distancia, a diferencia de las fuerzas de contacto en el que sí tiene que haber contacto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo podemos medir la fuerza? Pues hay un instrumento que se llama dinamómetro, que no es más que un muelle dentro de un cilindrito graduado, como si fuera un termómetro, pero dentro tiene un muelle.
Y cuando yo tiro, me va marcando la fuerza con la que yo estoy tirando, ¿vale? Un dinamómetro. Las fuerzas y las deformaciones. Hemos visto que las fuerzas pueden producir o deformación o cambios en el estado de movimiento. Pues vamos a estudiar un poquito más detenidamente las fuerzas que producen deformaciones, ¿vale? Con lo cual, cuando yo ejerzo una fuerza sobre un cuerpo, dependiendo de cómo este cuerpo se comporte, va a ser rígido, elástico o plástico. Rígido, aquel cuerpo que no se deforma. O sea, yo le empujo, lo aprieto, pero no se deforma. Es un cuerpo rígido. Elástico es el cuerpo que cuando ejercemos una fuerza se deforma, pero cuando dejo de ejercer la fuerza, el cuerpo acaba con la misma forma que tenía antes de aplicar la fuerza. Y plásticos son aquellos cuerpos que cuando yo le ejerzo una fuerza se deforman, pero que ya no vuelven a su, digamos, forma original. ¿De acuerdo? Bien, importante. Luego tenemos que saber lo que es el límite de elasticidad y el límite de ruptura. El límite de elasticidad se aplica a cuerpos elásticos. Si yo tengo un muelle y lo estiro, lo suelto y el muelle recupera su longitud original. Pero si lo estiro demasiado y me paso, ya me cargo el muelle y el muelle ya se queda como está. Acabo de superar el límite de elasticidad, que es un límite de fuerza que si lo supero, el cuerpo deja de ser elástico y se convertiría en todo caso en un cuerpo plástico. Y el límite de rotura es cuando yo a un cuerpo rígido le aplico mucha fuerza, el cuerpo no se deforma, pero si le aplico mucha fuerza llega un punto en el que lo rompo. Pues he superado el límite de rotura. ¿De acuerdo? Muy bien. Ley de Hooke, muy interesante. Porque problemas de la ley de Hooke sí que caen en los exámenes. Es muy interesante. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la ley de Hooke? Pues que al aplicar una fuerza a un muelle, aparece una deformación en el muelle que es proporcional a la fuerza aplicada. Si yo tiro de un muelle con poca fuerza, pues el muelle se estirará poco. Pero si tiro del muelle con mucha fuerza, pues el muelle se estirará más. Pues ya está, eso es lo que dice la ley de Hooke. Al aplicar una fuerza sobre un muelle, aparece una deformación que es proporcional a la fuerza aplicada. La formulita de la ley de Hooke la tenemos aquí. La fuerza aplicada es igual a una constante que se llama constante elástica por incremento de L, que es lo que se ha alargado el muelle. Aquí lo tenemos con un dibujito. Si yo tengo un muelle en el que no tengo colgado nada, tiene una longitud L sub 0, la longitud del muelle sin colgar nada, la longitud original. Si yo ahora le cuelgo una masa, pues el muelle se estira y tendrá una longitud distinta, será más largo, ¿verdad? Pues el incremento de L es la longitud final menos la longitud inicial. Esto es el incremento de L, que es lo que pondríamos aquí en la fórmula. Y K es la constante elástica, que es un número que te suelen dar. Y se mide en Newton partido de metro. Bueno, vamos a ver con un ejemplo la ley de Hooke. Aquí tenemos un muelle y vamos a tirar de él con distintas fuerzas. Si yo, por ejemplo, ahora tiro del muelle con una fuerza de 50 newton, el muelle se ha estirado 0,250 metros. Si yo ahora tiro con una fuerza de 100 newton, que es el doble, pues el muelle se estirará medio metro, que es justo lo que dice la ley de Hooke. Muy bien, pues esto es todo en el primer vídeo del tema 5 de fuerzas. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.